Esta es la cuarta. Contraataca, retorna, nunca retrocede, ¿sí? Plantados en la casa del Señor. Quiero hacer un repaso de lo que vimos el domingo pasado, pero antes, ¿usted ama la casa del Señor? ¿Usted ama venir a la casa del Señor? ¿Por qué llega tarde? Quiero contarles una historia. Una historia. Es un chiste, pero como yo no sé echar chistes, les voy a contar una anécdota. Llega la mamá y le dice al hijo: levántese porque tiene que ir a la iglesia, levántese, Raúl. Y él dice: no, no quiero ir a la iglesia, hoy no quiero ir a la iglesia. Y la mamá se queda diciendo: ¿cómo que no quiere ir a la iglesia? Levántese a ver. Bueno, deme 2 razones para ir a la iglesia, le dice el hijo. Bueno, le va a dar 2 razones. La primera: usted ya tiene 48 años, usted es un hombre. Y la segunda: porque usted es el pastor. Levante su mano derecha y dígale: Señor, que tu palabra quede sembrada en mi corazón y dé fruto al 100%. Amén y amén. Bueno, hablamos que cuando venimos a la casa del Señor, adoramos en comunidad, ¿sí? ¿No le parece eso especial? Venimos y adoramos todos juntos, cantamos, levantamos las manos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque la adoración tiene un poder especial. Mientras adoramos, cadenas se rompen. ¿Se acuerda de Pablo y Silas en la cárcel? Vimos eso, que mientras estaban adorando, cantando allá en la cárcel, dice que de un momento a otro se abrieron las puertas de la cárcel y se rompieron las cadenas. ¿Y ellos qué estaban haciendo? ¿Martillando las cadenas? ¿Tratando de a ver si se podían volar? No, estaban adorando y cantando himnos al Señor. Cuando el pueblo de Israel se para en medio de un ejército que venían a atacarlos, estaba ahí esperando el ejército, el Señor les dice: adoren, adoren, canten. Y dice que mientras cantaba Israel, el Señor confundió a sus enemigos y entre ellos mismos se atacaron, entre ellos mismos se mataron. El pueblo de Israel, ¿qué tuvo que hacer? Adorar, cantar. Entonces, cuando adoramos y cantamos, hay libertad, hay salvación y Dios pelea por nosotros. ¿Sí sabe que el Señor ya obró en su vida mientras adoramos? Amén, créalo. Él ya obró en su casa, obró en su petición mientras usted viene a la casa del Señor a adorar. Hay paz. Cuando cantamos hay paz, hay alegría. Por eso es bueno que usted llegue a las primeras canciones. A las primeras canciones son las rápidas. Hoy les estaba enseñando eso. O las de alabanza, las rápidas, donde usted canta, mueve sus pies. Hay libertad en la casa del Señor. Lo practicamos. Cuando usted viene a la casa del Señor o recibe la palabra, usted se alimenta espiritualmente. Su espíritu necesita ser alimentado. Su espíritu. ¿Usted alimenta la carne? O sea, su cuerpo. Claro, esta mañana no me diga, pero ¿qué desayunó? Algunos no alcanzan a llegar a la hora. ¿Por qué? ¿A la hora qué es? Porque huevos, chocolate, caldo de costilla, arepa, tamal. Y hermano, usted es el templo, no una catedral del Señor. ¿Sí? Entonces usted alimenta su cuerpo. Dice: no, yo no puedo irme sin desayunar a la iglesia. Pero ¿y su alma? ¿Su espíritu? Por eso es importante que cuando usted viene a la casa del Señor, reciba la palabra de Dios con hambre, que su espíritu se alimente. Aquí en la casa del Señor le damos palabra, le damos alimento espiritual. En la iglesia usted es corregido, en la iglesia usted es alimentado, en la iglesia usted es enseñado, guiado. ¿Sí? Por eso es importante que tenga una persona cerca, así no seamos nosotros los pastores. Digan: no, es que el pastor nunca habla conmigo. Sí, pero hay un servidor que sí lo puede atender. Hay una persona que puede estar orando por usted, de aquí de la iglesia, de la casa de Dios. Por eso es importante que usted se identifique
con la casa de Dios, para que cuando necesite una oración usted tenga a alguien a quien llamar de la iglesia, alguien que le pueda dar un buen consejo, a alguien que por lo menos ore por usted. Entonces, por eso venimos a la casa de Dios. Bueno, y quiero ya entrar en el tema de hoy. La recompensa o el beneficio también, seguimos con el tema de amar la casa de Dios. Por eso le preguntaba, ¿usted ama venir a la iglesia? ¿Usted ama sentarse ahí, así sea, venir y estar ahí? Claro, yo amo la iglesia, me gusta estar aquí en la casa, me gusta venir a la iglesia. Yo vengo entre semanas, dice Guillermo, claro, entre semana yo vengo a este lugar y hay muchas cosas que hacer en este lugar, pero a veces cuando llego me da una alegría así no haya nadie, porque esta es la casa de Dios. Entonces hay beneficios, recompensa por venir a la casa de Dios. Algunos dicen, yo voy a la iglesia desde mi casa, ¿sí? Yo me congrego desde mi casa, desde el televisor, ¿sí? O en las redes, ahí están conectados. Bueno, eso es válido. Algunos cuando piden la ofrenda apagan el televisor o cambia el celular. Pero eso no es pastoreo. Usted necesita a alguien que lo conozca. Usted necesita estar físicamente en la iglesia del Señor. Físicamente, que lo conozcamos, que lo veamos, que su pastor, su líder, el servidor, lo vea. Sí, Julanito de tal viene a la iglesia. Eso es importante. En el Salmo 63 está la historia de Asaf, un servidor del templo del Señor. ¿Quién era esta persona? Era músico, era profeta y era director del coro del templo, del tabernáculo en ese tiempo. Asaf. Eso está en el Salmo 73. Y no lo quiero leer todo, sino quiero empezar a desarrollar el tema. ¿Quién era esta persona? ¿Quién era Asaf? Era músico, era director del coro de la alabanza, uno de los 3 directores, habían 3, él era uno de los principales, y él era profeta. Pero empezó a ocurrir algo en él. Empezó a ver que otras personas que no servían a Dios, que no amaban a Dios, que ni iban a la iglesia, prosperaban. Asaf empezó a ver que personas que eran impíos, ¿qué es el impío? Que reniega de Dios. Ese es un impío, ¿sí? Que no quiere saber nada de Dios, aún conociendo a Dios. Si esa persona le iba bien, resultaba con un buen trabajo, resultaba con un buen empleo, resultaba en un buen carro. Y él decía, oiga, y yo en bicicleta. Asaf, ¿qué pasa? Entonces, este hombre, cuando empezó a ver a todos prosperar y se empezó a comparar con ellos, decía, yo no estoy a la altura de ellos. Empezó a venir resentimiento en su corazón. Él lo dice ahí en el Salmo, más lo vamos a leer algunos versículos. Empezó a tener resentimiento, empezó a tener envidia de los demás. Y en el versículo 2, mira lo que dice Asaf: pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuvo a punto de caer. Estoy leyendo el Salmo 73, versículo 2. Ahora voy a leer el versículo 3. Porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones, vea, hasta ahí se le nota el resentimiento. Tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades.
en su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Aquí estamos viendo a este hombre lleno de resentimiento, lleno de envidia, de rencor. Había permitido eso porque él empezó a cuestionarse, empezó a decir: oiga, y yo que sirvo a Dios, yo que amo a Dios, ¿qué pasa conmigo? Es más, en el versículo 11 cuestiona al mismo Dios. Ahí se le estaba yendo la mano. Dice en el versículo 11: ¿acaso Dios no se da cuenta? Dios entiende lo que está pasando. O sea, se le está diciendo: oiga, Dios, ¿qué pasa contigo? ¿Tú sí entiendes? Cuando uno le dice a alguien: oiga, ¿usted entiende o es que se está haciendo? ¿Sí? Eso es como una entre ofensa y reclamo, ¿no? Pues aquí a Asaf le estaba pasando lo mismo. Dios, ¿qué está pasando? Y se preguntaba: ¿qué recompensa estoy teniendo por servir al Señor? Por ir todos los domingos a la casa del Señor, por amar a Dios, por ofrendar. ¿Qué recompensa estoy teniendo? ¿Vale la pena servir a Dios? Él se preguntaba. En mi caso yo puedo decir que sí. Él se preguntaba: ¿vale la pena servir a un Dios todos estos años aún sin recibir las peticiones o la respuesta? ¿Cuánto tiempo probablemente usted ha venido a la casa de Dios con una petición? Usted ha venido al Señor y ha puesto en el altar a su hijo por sanidad, por restauración. Ha puesto en el altar del Señor, ha traído una petición por sanidad, y usted probablemente dice: pues bueno, ahí más o menos, ahí voy. ¿Cómo va? Pues ahí más o menos, ahí voy. ¿Cuántos domingos usted ha venido a la casa de Dios y ha traído una petición en su economía y de pronto no ha pasado nada? Así le estaba sucediendo a Asaf, que se estaba preguntando: oye, ¿si vale la pena servir al Señor? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Vale la pena levantarme un domingo temprano para ir a la casa de Dios? Lo felicito, usted que viene a este lugar, que se levanta temprano, se baña, se peina, ¿sí? Y coge su vehículo o su transporte o el bus y se viene para la casa del Señor. Lo felicito. Pero más que eso, Dios lo está viendo y Dios recompensa eso que usted está haciendo. El esfuerzo, el solo hecho de venir a la casa de Dios es un esfuerzo, ¿sí? Financiero, de tiempo. Pero no lo haga como un sacrificio. Uy, que el pastor me vea. No es tanto sacrificio, es un deber. ¿Por qué viene a la casa del Señor usted? Porque le ama, le sirve, porque Él ha hecho cosas con usted poderosas. Entonces a este hombre, Asaf, estaba en ese problema. Dice: bueno, ¿sigo sirviendo o no sigo sirviendo? ¿Renuncio al ministerio o sigo adelante? ¿Dejo de cantar, dejo de ministrar porque no veo ningún resultado de mi vida? ¿O sigo yendo al templo a adorar a Dios? ¿Sigo sirviendo? Y pasó algo en él. Dice en el versículo 17 que solo cuando fui al templo del Señor, estoy leyendo esta versión que me ha gustado, PDT, no creo que esté ahí, bueno, ya pronto la tendremos. Dice: solo cuando fui al templo de Dios entendí qué les sucederá a los perversos. Voy a leer el versículo 17 en la versión NBI. Dice: entonces entré en su santuario, o sea, el templo de Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. ¿A dónde fue este hombre, Asaf? ¿A dónde fue? A la casa de Dios. En ese momento de angustia, de rabia, de odio aún, de envidias, dijo: no, yo necesito irme para la casa de Dios. Yo no necesito irme a chismosear con nadie. Yo no necesito llamar a ese amigo que sé que no me va a dar buenos consejos. Necesito ir ¿a dónde? A la casa de Dios. Diga: yo necesito ir a la casa de Dios, venir a la casa de Dios. Dice que hasta que fue al templo, yo creo que lo estaban esperando allá. Bueno, ¿y qué pasó con Asaf? Que no ha llegado. Es que estaba
estaba en esa dualidad, estaba mirando, ¿voy o no voy? ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? Levántese, levántese, porque hoy es día de ir a la casa de Dios. Él fue a la casa del Señor. Y bueno, ¿y qué hay en la casa de Dios? ¿Qué puede usted recibir aquí en la casa de Dios? Ya les hablé, puede recibir palabra de Dios, puede recibir amor, pero también puede recibir corrección, exhortación, ministración, una palabra, tantas cosas usted puede recibir cuando toma la decisión de venir a la casa de Dios. Puede recibir descanso espiritual. Muchos dicen, no, yo voy a la iglesia cuando esté bien. Eso es una mentira del enemigo. ¿Cuándo va usted al hospital? ¿Cuándo le ha llegado una ancheta al doctor usted? Nunca. ¿Cuándo va uno al hospital? Cuando se siente mal, ¿no? Y a algunos nos toca ir obligados. Pero yo no le llevé chocolates al doctor. Ay, vengo a visitarte, venga doctor, sentémonos y hablamos. No, uno va, doctor, mire, me da la que hay. Y hay que no lo atiendan rápido. Usted va a la clínica, al hospital. Igual, cuando usted se sienta cargado, atribulado, cuando usted necesita, quiero ir a la casa de Dios, necesito ir a la casa de Dios, porque ahí hay descanso espiritual. Mateo 11:28 dice: venid a mí, o vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Qué más encuentra usted en la casa de Dios? En Mateo 18:20 hay una promesa. Mateo 18:20 en la versión NBI dice: porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios está en este lugar. Dios está esperando que cada domingo su iglesia se levante para ir a adorarle y Él descender a su adoración, responder a su adoración. Él está en este lugar. Su presencia está en este lugar. No sé si usted la siente. Yo la siento, mi esposa la siente. Si no la siente, por lo menos péguese un pellizco para que sienta algo. Pero la presencia de Dios está en este lugar y es algo que debemos valorar, que debemos anhelar. Señor, yo quiero ir a tu casa a sentir tu presencia para recibir descanso, porque Él prometió que Él es estar donde se reúnen a adorarle. Esto es un privilegio, lo podemos hacer, nadie nos está amenazando, nadie nos está, ustedes no lo pueden hacer. Estamos en un país todavía libre, en libertad de culto. Lo podemos hacer. Aprovechemos eso. Su espíritu está en este lugar, y donde está el espíritu de Dios hay libertad. ¿Qué más hay en la casa de Dios? Dice, porque él fue al templo de Dios. ¿Cómo estaba Asaf? ¿Cómo estaba? Estaba, mejor dicho, cargadísimo. O sea, se le había metido el Chucky. ¿Sí? Llegó a la casa de Dios con los ojos así exórbitos. Pero ahí empezó él a recibir ¿qué? Liberación, libertad. Hoy hubo liberación en este lugar. Hoy hubo libertad en muchos. Hoy libertad, libertad. Se rompen cadenas. Y eso le pasó a este hombre. ¿Qué más hay? Dios envía respuesta. Segunda de Crónicas 7:14. Cuando Salomón estaba dedicando el templo, dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro, aquí está hablando el Señor, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando venga a la casa del Señor, usted viene a arrepentirse. Usted viene a arrepentirse. Segundo dice, si se humilla, viene a humillarse, a buscar a Dios. Y cuando dice perdonaré y daré respuesta, venga con una petición. Siempre pídale al Señor, aproveche en los sobres. Siempre les decimos, escriba su petición, escriba, vea, el Señor hace milagros. Cada vez entre semana nos llegan testimonios tremendos. A veces no los contamos, pero toda la semana el Señor está haciendo milagros de lo que se vive un domingo aquí en la iglesia, de la respuesta de Dios el domingo. Nos llegan esos testimonios. La Biblia dice, pidan y se les dará.
Algunos no tienen porque no han pedido. No, ay, qué pena con Dios si el que está al lado ya le pidió y yo también. No, que atienda al primero al lado y después a mí, que esa sí la veo como más grave que yo, ¿sí? ¿No? Dios es un Dios personal. Es un Dios personal. ¿Sí sabes que Él te atiende como si fueras el único ser humano sobre la tierra? A veces yo me hago esas preguntas y uy, en la tierra sí que hay hombres, ¿no? Uno va a Suacha, qué cantidad de personas. Va a Suba, 3 millones. Uy, qué cantidad. Por eso la iglesia debería estar a reventar. ¿Sí sabe que el Señor nos va a dar un templo más grande? Porque se va a llenar. No para que me vean y para la foto, no, porque necesitamos un lugar donde las personas van a empezar a venir a recibir esto que estoy hablando, recibir libertad, recibir respuesta. Por eso pídale al Señor. Venga a la casa también con una actitud de pedir: Señor, voy a tu casa. Ahí en la casa del Señor han ocurrido muchos milagros. Aquí en la casa del Señor. Bíblicamente, ¿se acuerdan de Ana, que era estéril, que no podía tener hijos? La mamá de Samuel. Pero antes de tener a Samuel, ella dice que iba todos los años al templo y oraba y le pedía a Dios que le diera un hijo. Esa era su petición, pero no sucedía nada. Pero ella, ¿qué hacía? Perseveraba, iba al templo, hasta que un día en oración el sacerdote oró por ella y Dios respondió la oración de Ana y le dio un hijo. Le dio a Samuel, que lo entregó al Señor. Pero no solamente le dio uno, ella tuvo 6 hijos. Ana le multiplicó. En la casa de Dios recibió respuesta. El rey Ezequías, lo hicimos este acto profético el domingo pasado. El rey Ezequías, cuando fue atacado por los asirios y le mandaron unas cartas de amenaza, que si no se entregaba y entregaba a todo su pueblo, los iban a destruir. ¿Qué hizo Ezequías? Cogió esas cartas y se fue para el templo, se fue para la iglesia y las extendió al frente y le dijo: Dios, mira lo que están haciendo, mira las amenazas. Y Dios respondió a la oración de Ezequías, porque él fue al lugar correcto. No es que Dios no te responda en tu casa, claro, en tu casa. Es más, en tu casa tienes que tener altar de oración. Estamos en los grupos red, llevando los altares de oración a las casas. Pero el domingo es un día muy especial que tienes que aprovechar al máximo, porque Él ha prometido que está en este lugar, que va a estar en este lugar. ¿Qué más? Recibimos perdón. ¿Se acuerda del publicano y el fariseo? 2 que fueron al templo, y el publicano se hizo allá atrás, era cobrador de impuestos, y le dijo: Señor, perdóname. Y dijo: no soy digno de estar ahí al frente. En cambio el fariseo decía: uy, Señor, gracias, yo no soy como ese publicano pecador, ¿sí? ¿Cuántos fariseos hay acá? No, ninguno. Aquí ya todos están arrepentidos. Pero ¿qué pasó con el publicano? Dice la Biblia que fue a su casa perdonado, justificado. El Señor lo perdonó. La casa de Dios es un lugar de perdón, es un lugar donde tú sales restaurado, donde no te acusan, donde si tú te arrepientes, recibes a Jesús, sales santificado, purificado. Eso sucede en la casa de Dios. Eso hizo Asaf. Tomó la decisión de ir a la casa de Dios, y Asaf tuvo un cambio en su vida. Dice: hasta que fui a la casa de Dios y empezó a ver la situación de otra manera. Sus ojos se destaparon, se cayó el velo. Asaf pudo ver el final de esas personas, pero no solamente el final de ellos, pudo ver lo que iba a suceder con él. Ahí en la casa de Dios pudo ver y entender que había un propósito para él. Cambió totalmente su forma de pensar en la casa de Dios. En la casa de Dios, aquí en este lugar, tú aprendes verdades espirituales que no te las enseñan en otro lugar. Aquí en la casa de Dios tú aprendes principios bíblicos, bases poderosas para tu vida,
¿Qué se hace cuando se está construyendo una casa? ¿Qué es lo primero que se hace? Se tienen que echar unas bases fuertes. Así es aquí en la casa de Dios. Se ponen unas bases fuertes. Hay principios espirituales que no te los enseñan en ninguna parte. ¿O su jefe le ha dicho alguna vez: Dios tiene un propósito contigo? ¿Tú vas a ocupar mi puesto cuando yo me vaya? ¿Te va a poner en lugar? No. ¿Qué le ha dicho su jefe? ¿De cómo que es caído del zarzo, no? Mire a ver, porque hay 3 detrás de usted. No. Pues amén por los jefes, ¿no, Javier? Bendecimos a los jefes. Sí. Eso hizo Asaf, bendijo, perdonó. Y ya voy para allá. Tenemos un conocido, un familiar, que cuando trabajaba en una empresa, le dio por decirle al jefe, él era de bajo rango, allá creo que hacía mensajería y eso, y le dio por darle un consejo al jefe. Y le dice al jefe: a mí me parece, jefe, que deberíamos hacer esto. Y el jefe se queda mirando y le dice: pues yo a usted le pago para que haga mandados, no para que hable. Algo así le dijo. Yo a usted, ¿cómo? Le dijo: yo a usted le pago no para que piense, sino para que haga mandados. Uy, tremendo, ¿no? Este hombre dijo no, y desde ahí cambió su vida para bien. Pero en la casa del Señor usted encuentra propósito. En la casa del Señor usted encuentra una palabra que lo levanta. ¿Cuántos han venido a la casa de Dios? Han venido destruidos, ¿sí? Con golpes sentimentales, golpes financieros, ¿sí? En familia. Y en la casa de Dios usted ha recibido restauración. Dios lo ha levantado. Usted ha encontrado un propósito. Cuando yo comencé a estudiar música, hasta ahora estaba aprendiendo, y me compré un atril. Claro, yo ya me sentía el músico, pero ya hasta ahora estaba, como decimos nosotros, zurrungueando. Sí, ahí medio surgiendo. Y cuando me compro el atril, viene una señora que era de autoridad y me dice: pero así con esa, pero los atriles son para los profesionales. Y yo veía mi atril y yo hasta ahora, ay, ¿será que algún día voy a ser profesional? Y llega otro y me dice: usted debería tocar en los buses. Señor, ese es el propósito que tenían para mi vida. Pero hoy, por estar en la casa de Dios, por haber estado en la casa de Dios, más bien, por perseverar en la casa de Dios, hoy sirvo en la casa de Dios, toco en la casa, ministro, predico, pongo las luces. Esa lámpara la puse yo. Esta también, ¿sí? Eso me ayudaron. Sirvo con alegría porque hay un propósito. Mi familia sirve, mi hija, todos sirven, ¿sí? Porque encontré un propósito en la casa de Dios. Usted va a encontrar un propósito en la casa de Dios si usted se dispone, si ama la casa de Dios, si ama venir. El Señor le habla cada domingo. Es un golpe más a las tinieblas. Cada domingo es un paso más que usted está dando para encontrar lo que Dios le ha dado, para que usted pueda cumplir su propósito. Hay recompensa para los que aman la casa de Dios. Hay recompensa. Y este punto, voy a terminar con este. Tengo otros, pero quiero terminar con este. En la casa de Dios usted encuentra cobertura espiritual. Esta es una palabra que de pronto no la va a encontrar en la Biblia así literal, pero hay cobertura espiritual. Cuando usted pertenece a la casa de Dios, cuando usted dice: yo pertenezco a la iglesia Epicentro, claro, a la iglesia de Jesucristo. Algunos dicen: ¿y quién es su pastor? ¿Cuál es su pastor? Y dicen: Jesucristo es mi pastor. No, pero usted tiene que tener un pastor. Usted tiene que tener una cobertura espiritual, ¿sí? Usted tiene que identificarse con una iglesia, con Epicentro. Es más, si usted está aquí, usted se identifica con Epicentro. Está bajo la cobertura de Epicentro. Dice Asaf en el versículo 2, ya lo leímos, dice que por poco se resbala. Dice
Estuve a punto de caer. Poco me faltó para que resbalara. O sea, a Asaf le faltó un poquito para que se descarriara, para caer allá. Pero como él estaba plantado en la casa de Dios, tenía una cobertura espiritual, tenía una cobertura especial. Cuando usted está plantado en este lugar, tiene una cobertura sana, créalo, iglesia. Hay unos pastores que oran por usted. Hay unos pastores que están alimentándolo también espiritualmente. Epicentro nació del corazón de Dios. Epicentro es una iglesia del Espíritu de Dios. Entonces, cuando usted pertenece, cuando usted se compromete, está bajo la cobertura que Dios nos ha dado a nosotros. Jesús o Cristo es la cabeza de esta iglesia y cubre a todos ustedes. Claro, usted dirá, no, pues yo tengo otras coberturas. No, usted tiene que tener una, que es la que Dios le ha dado a Epicentro. Y dice que la unción que baja al sacerdote baja por todo su cuerpo. La unción que viene a Epicentro, que desciende cada domingo a esta casa, también lo alcanza a usted. También lo alcanza a usted. Por eso en la semana Dios lo guarda, lo protege, a su familia, a sus hijos, porque usted está bajo una cobertura espiritual. Quiero que se ponga sobre sus pies, iglesia, y dígale: Señor, gracias por permitirme estar en tu casa, por permitirme tener una iglesia donde asistir, donde congregarme. Gracias, Señor, por esta casa, por esta iglesia donde me has puesto, Señor. Bendigo este lugar, bendigo Epicentro con crecimiento, con multiplicación. Gracias, Dios, porque aquí en tu casa yo puedo prosperar, puedo encontrar propósito. Aquí en tu casa, Señor, encuentro libertad para mi vida. En tu casa, Señor, encuentro una palabra de parte tuya. En tu casa, Señor, encuentro sanidad, no solamente física, sino sanidad espiritual, sanidad en los sentimientos, en las emociones. En tu casa, Señor, soy libre. Gracias, Señor, porque también tengo un lugar donde poner mi semilla, donde ofrendar, donde diezmar, un lugar que es buena tierra. Dígale: Señor, gracias porque me has plantado en una casa que es buena casa, buena tierra. Tengo el privilegio de dar para que el reino se siga predicando, para que tu palabra se siga predicando. Gracias, Señor, por este gran privilegio que tengo. Hoy, Señor, bendigo a tu iglesia, al ministerio Epicentro, Señor, que tú has formado, has establecido en este lugar, Señor. Oro, Padre, para que cada uno de tus hijos que me está escuchando, me está viendo, se plante en tu casa y dé mucho fruto, Señor, para que donde quiera que ellos vayan, Señor, tengan esa cobertura espiritual de Epicentro, tengan esa identidad de Epicentro. Que la unción que tú has desatado sobre esta casa los alcance a cada uno de ellos, alcance sus familias. Que la unción de restauración, de vida eterna, que la unción de salvación que has desatado en esta casa se desate sobre cada uno de tus hijos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Cada uno de tus hijos sirve al Señor. Sus hijos sirven al Señor. Sus hijos también verán la bendición de plantarse en una iglesia, de plantarse en una casa. Diga: iglesia, yo y mi casa serviremos al Señor. Dígalo nuevamente, fuerte: yo y mi casa serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Y en estos últimos minutos, si usted tiene un familiar, un hijo, alguien que quiere verlo aquí en la iglesia, empiece a orar por él. Si quiere ver a
a un hijo suyo, a su esposo. ¿A quién quiere ver en este lugar, en la casa de Dios? Empiece a orar por él. Diga el nombre de él. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dígalo ahí. Señor, oro por... Y diga el nombre. Oro por él. Oro por mi hermano. Oro por mi hermano. Oro por mis sobrinos, mis sobrinas. Quiero verlos servir en la casa de Dios. Quiero verlos salvos. Quiero verlos consagrados para ti, Señor. Ese es el mayor propósito con el cual servimos a ti. Es que la gente sea salva. Que los hijos de tus hijos sean salvos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y todos repitan conmigo: Señor Jesús, en esta mañana te entrego mi corazón, mi vida. Perdóname, Jesús. Lávame con tu sangre preciosa. Desde hoy en adelante tú serás el Señor de mi vida. Amén y amén. Dele ese aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Ven, mi amor, vamos a terminar. Recuerda que tenemos la intercesión los martes y jueves. Usted se puede conectar. Y seguimos creciendo en el conocimiento del Señor. Seguimos creciendo en la oración, en la intercesión. Y el anuncio de mujeres, mi amor, ¿te acuerdas? Sí, el evento de las mujeres, ya ustedes lo saben, es el viernes, ahí está la información, viernes 6 de marzo a las 6:30 de la tarde. Así que por favor llegue aquí. Ya hay varias inscritas, ayer estaba revisando, hay varias inscritas. Y bueno, vamos a enviar, no hemos enviado, por aquí está Angelin, no la veo. Si pueden, por favor, Angelin o algo, ahí está, enviar el link ahorita, les va a llegar. Los que no estén en el grupo de Epicentro, por favor, pida que lo agreguen, pero ahí le va a llegar para que usted se pueda inscribir e inscribir a todas sus invitadas. Señor, oramos por tu iglesia. Con la autoridad que tú nos has dado, Señor, bendecimos a Epicentro Ministerio. Bendecimos esta casa, Señor, con toda bendición celestial, espiritual. Que donde cada uno de ellos vayan, tu presencia esté con ellos. La cobertura espiritual que has dado a Epicentro esté sobre cada uno de ellos también. Guárdalos de los peligros. Guárdalos, Señor, donde quiera que estén, en la calle, en la casa, en el trabajo. Guárdalos, Señor. Guarda a sus hijos y que ellos puedan ver la bendición que es venir a tu casa en esta semana. Hoy domingo, primer día de la semana, entregamos a ti este tiempo como primicia de nuestro tiempo, primicia de nuestra semana. Y que podamos servirte con amor, con pasión todos los días de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Y toda la iglesia dice un fuerte amén y amén. Dios les bendiga. Amén. A todos, salude al que está al lado y no se olvide pasar por la cafetería. Dios les bendiga a todos. Soy libre para correr, libre para correr. Soy libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti. Yo libre soy. Si puede cantar, diga.